En el constante fluir de la innovación tecnológica, las pantallas transparentes emergen como heraldos del mañana. ¿Tienen sentido o son solo un artilugio futurista? ¿Realmente ofrecen ventajas significativas sobre las pantallas actuales? En este viaje hacia el aparente futuro, opinaré sobre tecnologías como el Humane Eye Pin, un dispositivo que promete liberarnos de la tiranía del celular. Además, hablaré de las prometedoras Meta Quest 3 y las Apple Vision Pro, recordando que el futuro a menudo se construye sobre las bases del pasado. Un futuro que al paso que vamos nos va a poner más tontos aún. Imaginen un futuro donde las ventanas no solo ofrecen vistas al exterior, sino que también desplegan información vital. Las pantallas transparentes prometen traer esta visión a la realidad, transformando nuestros dispositivos en extensiones naturales de nuestro entorno. Pero, ¿tienen sentido más allá de su atractivo estético? Estas pantallas transparentes no son simplemente un capricho visual. Su potencial se extiende a la mejora de la productividad y la seguridad. En entornos profesionales podrían utilizarse para superponer datos relevantes directamente en la línea de visión, sin requerir distracciones constantes hacia dispositivos adicionales. Además, en vehículos podrían integrarse para proporcionar información vital sin obstruir la vista del conductor. Sin embargo, no todo es un camino de rosas. La visibilidad en entornos brillantes podría ser un desafío, y la privacidad podría convertirse en una preocupación si la información se muestra de manera indiscriminada. ¿Qué sentido tendría tener una pantalla propia transparente y que todo el mundo vea lo que tú ves? Así que sobre ellas, creo que tendrá sentido para uso en centros comerciales, eventos, etc., pero no como un uso personal. Las pantallas transparentes, aunque prometedoras, deben abordar estos problemas para garantizar su utilidad práctica. Quizás queden como algo para cosas especiales, como lo fue las pantallas 3D. El Human Eye Pin o Pin de inteligencia artificial se presenta como la liberación definitiva de la esclavitud del celular. Este dispositivo compacto y elegante busca integrarse en nuestra vida cotidiana sin generar la dependencia digital que caracteriza a los smartphones. Las ventajas son evidentes. Al liberarnos de la constante necesidad de mirar hacia abajo, el Eye Pin promete devolvernos la conexión con el mundo que nos rodea. Además, al fomentar una interacción más consciente y limitada, podría abordar problemas de adicción y promover un uso más saludable de la tecnología. Sin embargo, no podemos ignorar las desventajas potenciales. La comodidad de tener un dispositivo multifuncional podría perderse, y la adaptación a un nuevo paradigma de interacción podría requerir tiempo y esfuerzo. La clave estará en encontrar el equilibrio adecuado entre la desconexión beneficiosa y la funcionalidad esencial. Contrario al Eye Pin sin pantallas, las Meta Quest 3 y las Apple Vision Pro, estas te traen más pantallas y adicionalmente gigantes a tus ojos. Las Meta Quest y Apple Vision Pro llegan al escenario tecnológico con el aura de lo revolucionario. Pero es crucial recordar que no reinventan la rueda, sino que la mejoran. Meta ya ha estado en el juego de la realidad virtual, ofreciendo experiencias envolventes a un costo más accesible. Apple, por otro lado, perfecciona la visión aumentada con su Vision Pro. La ventaja aquí radica en la evolución continua. Meta ha demostrado su compromiso con la accesibilidad y la innovación, mientras que Apple destaca por su diseño y perfección técnica. Sin embargo, el costo-beneficio podría ser un factor determinante. ¿Vale la pena pagar la prima por la elegancia de Apple o preferir la asequibilidad y funcionalidad de Meta? Y eso que ahora Disney inventó un material que te hace un pequeño piso donde caminas o te mueves en cualquier dirección, pero sin trasladarte realmente. Imagínate cuando las unan a la realidad virtual. Prácticamente la película Ready Player One en la vida real. Yo igual creo que las gafas de Apple o de Meta aún están lejos de ser objetos que queramos usar por mucho tiempo. Aún son pesadas, poca batería. Es como tener un iPad con pantallas gigantes prácticamente. En el momento. Creo que serán buenas para juegos como las Meta y para productividad en un futuro, cuando mejoren más estos aspectos. Sin ir más lejos,
En el video que hice hablando de cómo usaba un TV de 42 pulgadas como monitor, obviamente con ajustes para que no me cansara tanto, los comentarios de la mayoría era que eso era fastidioso. Una pantalla tan grande y tanto tiempo frente a nuestros ojos, al final nos haría daño. ¿Qué me dirás entonces de estas gafas? Que no solo tendrás una pantalla, sino varias gigantes siempre frente a ti. También puede pasar que solo se quede en moda. Ya saben, Apple fans. Incluso, muchos creen que esto es nuevo y nadie más lo había hecho. O algo igual o mejor con esta tecnología. A mí me encanta ver películas en 3D. Sin embargo, el simple hecho de tener que ponerme unas gafas que son 1000 veces más cómodas y sencillas que las Meta o la Vision Pro me fastidia y cansa tenerlas puestas, por lo que es algo que solo veo de vez en cuando. Quizás pase lo mismo con estas. Sin ir tan lejos, ¿se acuerdan de las prometedoras gafas de Google? Estas no eran gigantes y eran más cómodas, y aún así no pasó nada con ellas. Es que es imposible no reflexionar sobre el pasado. La tecnología no aparece de la nada, sino que se construye sobre los cimientos del presente. La risa surge al recordar cómo nos maravillábamos con las pantallas opacas, mientras ahora nos dirigimos a lo transparente. El celular, una vez un símbolo de avance, puede ser reemplazado por dispositivos más discretos. O todo lo contrario. La tecnología del mañana es emocionante, pero también es importante mantener una mirada crítica. Las pantallas transparentes, el eye pin y las nuevas gafas de realidad aumentada no son solo juguetes futuristas. Son herramientas que moldearán la forma en que vivimos, trabajamos y nos conectamos. En última instancia, el futuro es nuestro para darle forma. Que estas tecnologías no solo nos asombren, sino que también nos impulsen a cuestionar y a abrazar el cambio con la curiosidad de un niño y la sabiduría de quienes han vivido el pasado que hoy llamamos presente. Porque lejos van quedando aquellos dispositivos que solo tenían pocas funciones y que la idea primordial era comunicarte a la distancia con alguien. Y nuestro futuro cada vez se parece más al de la película de Wall-E de 2008.